Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Lo que parecía una simple visita se convirtió en el descubrimiento más inesperado del año. Según informaron medios turcos, Hande Erçel habría encontrado el diario personal de Kerem Bürsin, un cuaderno que el actor habría mantenido oculto durante años y donde, según fuentes cercanas, escribía sobre su historia de amor, su ruptura y sus sentimientos jamás confesados hacia la actriz. El hallazgo se produjo durante una visita íntima, cuando Hande acudió a la casa de Kerem en Emirgan para llevarle algunos documentos y ropa después de su reciente hospitalización. Nadie imaginaba que esa tarde cambiaría todo. Entre los libros de su escritorio, Hande encontró un cuaderno negro lleno de confesiones. Y lo que leyó allí, según quienes la vieron después, la dejó completamente en silencio. Un hallazgo que removió el pasado. No fue un descubrimiento planeado. Ella estaba guardando sus cosas y vio el cuaderno entre unos guiones. Lo abrió por curiosidad, y ya no pudo parar de leer. Así lo explicó una fuente cercana al entorno de la actriz. En las páginas del diario, Kerem habría relatado con absoluta honestidad su historia con Hande, desde los días de rodaje de Sen Kalkap, pasando por los primeros meses de enamoramiento, las discusiones, la ruptura y el vacío que le dejó su ausencia. Una frase en particular habría conmovido profundamente a Hande. Ella fue mi calma y mi tormenta. Mi mejor papel no fue en televisión, fue amarla a ella sin que me quedara nada. Según las mismas fuentes, Hande se quedó llorando en silencio durante más de media hora, sosteniendo el cuaderno contra su pecho. Decía su nombre en casi cada página. Había dibujos, canciones, recuerdos de viajes, y frases que ella reconoció porque se las había escuchado decir en momentos íntimos. El diario que revela lo que nunca dijo en público. Kerem siempre se mostró reservado con su vida privada, pero su diario habría revelado una vulnerabilidad que el público jamás vio. En él, el actor habría escrito frases desgarradoras, confesando que nunca logró olvidarla. Una de las notas fechadas en pleno verano pasado decía: intento olvidarla, pero aparece en todo. En el olor del café, en el sonido del mar, en las calles donde reímos. A veces creo que la he superado, y entonces escucho su nombre, y todo vuelve. Otra entrada, escrita poco antes de su hospitalización, es aún más reveladora. Si algún día me pasa algo, quiero que sepa que todo lo que hice, incluso cuando la alejé, fue porque la amaba demasiado. Esas líneas, según testigos, fueron las que más impactaron a Hande. Una persona de su entorno aseguró, ella temblaba mientras leía. No podía creer que él todavía sintiera tanto. Lo miró mientras dormía, con lágrimas en los ojos, y dijo, él nunca me dejó de amar. Una verdad que reaviva el fuego del amor. El descubrimiento del diario no solo emocionó a la actriz, sino que parece haber reabierto heridas y sentimientos que ambos creían cerrados. Después de leerlo, Hande no se fue. Esperó a que Kerem despertara, y según una fuente del hospital, le tomó la mano sin decir una palabra. Él, confundido al principio, notó que ella tenía los ojos rojos de llorar. Lo leí, susurró Hande. Leí todo. Kerem, sorprendido, solo atinó a decir, no era para que lo leyeras, pero me alegra que lo hicieras. Esa conversación, corta pero intensa, habría marcado el inicio de una nueva etapa entre ambos. Por primera vez, sin cámaras, sin intermediarios, sin orgullo, se dijeron lo que habían callado durante años. Fragmentos del diario que estremecieron a Turquía. Medios turcos como Magazine Turk y Sözcü Life aseguran haber tenido acceso a fragmentos del diario, cuya existencia ya es imposible negar. Algunos extractos fueron revelados parcialmente, y cada línea parece una carta de amor eterno. Ella se ríe con el alma. Y cuando lo hace, el mundo entero se calla. A veces sueño que la abrazo, y al despertar mi cuerpo todavía la busca entre las sábanas. No hay papel suficiente para escribir todo lo que me enseñó. Pero aún así, sigo intentándolo. Si vuelve algún día, prometo no dejarla escapar otra vez. Estas palabras se difundieron en redes sociales bajo el hashtag almohadilla Keremin Gizligunlu, el diario secreto de Kerem, generando una ola de reacciones. Los fans hablaron de la prueba de amor más pura y de la historia más sincera del entretenimiento turco.
El impacto emocional en Hand, entre lágrimas y perdón. Personas cercanas a Hand aseguran que la actriz quedó profundamente afectada. No era un diario lleno de tristeza, sino de amor sin tiempo. Se notaba que Keram había escrito cada palabra desde el alma. Después de leerlo, Hand habría dicho a una amiga: siempre pensé que lo nuestro fue un capítulo que cerramos, pero ahora entiendo que para él nunca terminó. Y tal vez para mí tampoco. Desde ese momento, fue vista varias veces entrando y saliendo del departamento de Keram, siempre con discreción, sin hablar con los reporteros. Ya no se esconde, pero tampoco quiere convertir esto en un espectáculo. Quiere entender qué siente, sin presión. Lo que más habría conmovido a Hand fue encontrar entre las páginas una hoja suelta con una frase escrita a mano, distinta del resto, casi como una súplica. Si alguna vez encuentras este diario, sabrás que te sigo esperando. El amor escrito con tinta y destino. El hallazgo del diario de Keram Bursin no solo ha reavivado la curiosidad mediática, sino también la emoción de millones de seguidores que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos. Para muchos, este cuaderno representa una confesión silenciosa, un testimonio de un amor que sobrevivió al tiempo, al orgullo y a la distancia. Una periodista de Gala Turquía escribió: Keram no necesitó una entrevista ni una declaración. Con esas páginas, le habló a Hand de una forma más honesta que cualquier palabra pública. Y ella, al leerlas, no pudo seguir fingiendo que no lo amaba. Un nuevo comienzo. Desde aquel día, Hand y Keram han sido vistos juntos más de una vez, siempre lejos del bullicio de los medios. Él, recuperado, se ha mostrado más tranquilo y sonriente, ella, más serena, con esa paz que solo llega cuando se cierran heridas del alma. Una fuente del entorno de ambos asegura. Después del diario, nada volvió a ser igual. Ella lo entendió todo, sus silencios, sus errores, sus ausencias. Ahora se hablan de verdad, sin máscaras, sin miedo. Los rumores de reconciliación son cada vez más fuertes, pero ni Hand ni Keram han hecho declaraciones. Aún así, los fans están convencidos de que el diario fue la llave que volvió a abrir la puerta de su historia. Epílogo: el amor que se escribe solo. Dicen que hay amores que se viven, y otros que se escriben. El de Hand Erzel y Keram Bursin parece ser ambos. Aquel diario negro, escondido entre guiones y libretos, se convirtió en el espejo de un corazón que nunca dejó de amar. Y cuando Hand lo encontró, el destino terminó lo que el orgullo había interrumpido. Hoy, mientras el mundo habla de ellos, lo único cierto es que el amor sigue escribiendo sus propias páginas, y en cada una de ellas, el nombre de Hand aparece una y otra vez. Porque, como escribió Keram en su última entrada: no sé si algún día volveremos a estar juntos, pero si ella lee esto, ya sabrá que nunca dejé de amarla. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.